El pasado 10 de septiembre murió el neurólogo colombiano Francisco Lopera, una eminencia mundial en la investigación del Alzheimer. El científico se dedicó a estudiar esta enfermedad en su propio país y encontró en el pueblo de Yarumal, en el noroeste colombiano, su caso de estudio, la llamada mutación paisa, donde gran parte de la población tiene Alzheimer hereditario. Precisamente queremos recordar la entrevista que le hicimos al doctor Lopera en este espacio, aquí en Directo América, en France 24, hace un año. Escuchemos. Después de tantos años estudiando una población tan particular aquí en Colombia, ¿qué han aprendido con su equipo de esta enfermedad, del Alzheimer? La lección más importante que hemos aprendido es que la enfermedad y la cura habitan en la naturaleza. Entonces, en realidad no habría que inventar una cura para el Alzheimer. Lo que habría que hacer es leer la naturaleza y copiarla. Un honor para nosotros haber podido conversar con el doctor Lopera, pero para entender su legado, le damos la bienvenida ahora a David Aguillón. Él es coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia, de la Universidad de Antioquia. Bienvenido aquí. Cuéntenos, ¿cuál es la particularidad que halló el científico Lopera en la mutación paisa? Buenos días para todos. La mutación paisa es la mutación más importante del mundo porque es la familia más grande con una única mutación, con una edad de inicio alrededor de los 44 años para el deterioro cognitivo leve y de la demencia alrededor de los 49 años. El doctor Lopera hizo un seguimiento por más de 40 años a esta población y eso permitió, lo que él acaba de comentar, poder descubrir en personas que tenían genes de protección o de resistencia contra la patología de la enfermedad de Alzheimer. Y eso ha sido muy relevante porque desde el 2019 que se publicó la mutación Christchurch y en 2022 la mutación Riley-Colbos, se han abierto grandes puertas de investigación para proponer terapias que logren ser preventivas y mucho más efectivas para la población con enfermedad de Alzheimer. Esa es la gran relevancia de la investigación que hizo el doctor Francisco Lopera. Quiero que profundicemos precisamente en ese aspecto. Usted habla de las dos mutaciones que encontró el doctor Lopera y quiero preguntarle más y que nos cuente un poco sobre cómo ha contribuido esto a la investigación de la enfermedad. Claro, el conocimiento que nos ha brindado estas dos mutaciones protectoras es cuáles son esos mecanismos que hacen o que tiene el cerebro o que tiene la naturaleza, como mencionaba el doctor Lopera, para protegerse de la acumulación de lo que llamamos, entre comillas, basuras proteicas, ya sea amiloide o tau. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es modular ese mecanismo mediante anticuerpos o diferentes terapias en modelos celulares o modelos animales para poder imitar o hacer la misma protección en estos modelos celulares o animales y posteriormente poder empezar ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, que son mucho más promisorios, porque los ensayos clínicos actuales tienen una eficacia de poder retrasar la edad de inicio con alrededor de unos 5 o 10 años. En cambio, estos genes de protección que descubrimos con el doctor Lopera protegen alrededor de 30 años la aparición de los síntomas clínicos. Eso marca un hito muy grande porque estaríamos hablando prácticamente de la cura de la enfermedad. Justamente usted se adelanta a la siguiente pregunta que quiero hacerle y es, usted habla del retraso de la enfermedad, pero a este punto, ¿qué tan lejos está la humanidad y concretamente el grupo en el que usted trabaja de encontrar una cura contra el Alzheimer? Desde que se publicaron estas dos mutaciones, no solo el grupo de neurociencias, sino diferentes grupos internacionales están haciendo este tipo de investigaciones y aperturas, tanto en Christchurch como en Riley. Estamos mucho más avanzados en la variante genética de Christchurch y en este momento en diferentes países ya están haciendo ensayos, estudios con modelos animales. Yo creería que en la próxima década ya tendríamos una respuesta de si este mecanismo asociado a Christchurch pudiera ser útil o funcional. Entonces estamos relativamente cerca. No es algo que vayamos a tener para el próximo año, pero yo creo que en cuestión de esta década, en lo que se logren desarrollar esos ensayos clínicos, podremos dar respuesta de que este mecanismo dado por esta variante de protección realmente pueda ser efectiva para la población general. Y muy brevemente, ¿qué se sabe de los factores que pueden ayudar a evitar el Alzheimer esporádico, es decir, el que no se hereda? Hay un artículo que salió recientemente de una revista muy prestigiosa que se llama Lancet, donde hay 14 factores de protección. Estos 14 factores, que son factores de riesgo que se pueden modular, son una de las maneras que tenemos para prevenir el desarrollo de la demencia, especialmente esporádica o en adultos mayores. Eso está relacionado con la educación, está relacionado con la disminución auditiva, la disminución visual, la contaminación, hipertensión, diabetes, dislipidemia.
traumas en la cabeza, depresión, aislamiento social. Si logramos impactar estos 14 factores de riesgo, pudiéramos retrasar casi en un 45% el inicio de las demencias en el mundo, y específicamente en Latinoamérica, que tiene un riesgo aumentado por las condiciones socioambientales de nuestro continente. Casi que un 56% de las demencias podrían ser prevenibles si pudiéramos tratar estos factores de riesgo. Entonces, eso es muy relevante porque mencionaba el doctor Lopera en muchas de sus entrevistas que los investigadores solos no son capaces de encontrar una cura o un camino, la comunidad tampoco, pero si hacemos un trabajo mancomunado y hacemos un trabajo juntos, podremos encontrar una cura. Y en ese sentido, la comunidad es muy importante que trabaje en poder intervenir esos factores de riesgo y poder retrasar ellos mismos la aparición de estos síntomas cognitivos. David Aguillón, gracias por explicarnos estos temas aquí en Directo América y un orgullo el trabajo que ustedes hacen.